Estamos en la lección del día lunes. En este día, la lección nos presenta una experiencia realmente impresionante de lo que le aconteció al apóstol Pablo. Aquí podemos ver qué fue lo que hizo Pablo, qué argumentos presentó Pablo delante de los disturbios allí en el templo. Dice aquí: luego de aceptar la sugerencia de los dirigentes de la iglesia, Pablo decidió someterse a una purificación ritual de 7 días para ayudar a cumplir el voto de los hombres. Es interesante notar que en la tradición, en las costumbres, en las leyes judías, estas tradiciones decían que cualquier persona proveniente de tierras lejanas, de tierras gentiles, era considerada como inmunda. Por lo tanto, no podía ingresar al templo. Pablo entonces se sometió a esta purificación y junto con ellos los otros hombres que a él le acompañaban. Ahora, pero es interesante notar lo que ocurrió con Pablo al final de su periodo de 7 días de purificación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, los versículos 27 al 36 relata esta experiencia y dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo agarraron, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley de este lugar. Y además, esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es interesante notar que aquí acusan al apóstol Pablo de introducir griegos incircuncisos a la parte interna del templo. Versículo 29 dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Ahora, este Trófimo no estaba autorizado para entrar a ese lugar porque no era circunciso, era de Éfeso, a quien pensaban, aquí está la palabra clave, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, ellos se supusieron que Pablo había metido a este individuo al interior del templo. Dice que se produjo un disturbio por aquellos que incitaban contra Pablo. Lo acusaron de atacar los símbolos sagrados de la religión judía, en especial de haber profanado el templo, dado que uno de los compañeros de viaje de Pablo era un creyente gentil de Éfeso. Ellos pensaron, oiga bien, aquí está la palabra clave, se supusieron, se imaginaron, estaban delirando con la idea de que Pablo había metido a este individuo en la parte interior del templo, pero solo eran murmuraciones, solo eran suposiciones, y este fue el problema. Dice, pensaron que el apóstol lo había introducido al patio interior del templo, donde solo podían entrar los judíos, y así lo acusaron. Ahora, si era legítimo, Pablo sería culpable de una ofensa muy seria. Dice aquí que en ese lugar habían carteles en diferentes lenguas, tanto en griego como también en otras lenguas como en latín. Esto advertía a los visitantes que si entraban a ese lugar, ellos corrían el riesgo y eran responsables de su propia muerte si era necesario. Según la ley judía, era un crimen punible de muerte. Los atrios interiores del edificio de grado habían visto a Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y suponían que Pablo lo había introducido en el templo, pero no había tal hecho. Por lo tanto, como Pablo era judío, no violaba la ley al entrar al templo, pero si él hubiera entrado a este individuo, claro que sí, hubiera sido culpable. Ahora, esta falsa acusación sirvió para excitar, para alarmar a la gente y levantar la turba de violentos que gritaban. Una gente allí reunida fue presa de una salvaje excitación con las noticias. Esto pasó, ¿qué fue lo que pasó? Se levantó un disturbio. Y ahora dice el versículo 30, dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo le agarraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas
y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Oiga bien, esta gente arma el escándalo, manda rumores de lo que Pablo no está haciendo, levantan a la gente, apresan al apóstol Pablo, lo agarran, lo están asediando, pretenden matarlo, y esta ocasiona un escándalo que hasta el comandante militar de aquella ciudad oyó los rumores de la violencia. Entonces el versículo dice el 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero la multitud, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Y al llegar a la grande, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Wow, esta gente era religiosa, esta gente supuestamente estaba de parte de Dios, pero estaban arrastrados por un espíritu maligno de violencia, de muerte contra el apóstol Pablo. Dice aquí, cuando la noticia de los disturbios llegaron hasta una fortaleza romana, el comandante romano Claudio Lisas vino con tropas y rescató a Pablo ante la multitud, antes de que pudieran matarlo. Fue arrestado Pablo, fue encarcelado, mientras el comandante trataba de averiguar lo que estaba sucediendo. Ante los gritos histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuese llevado a la fortaleza. Wow, ¿cuántas cosas puede levantar solamente un rumor falso? Puede ayudar hasta que la gente se convierta en criminales. ¿Qué debemos nosotros hacer para prevenir? Y digo más, para no difundir los rumores que son malos, son enfermizos, son fanáticos, que muchas veces al difundirlo pueden causar la muerte de muchas personas. Esto realmente, los disturbios en el templo, cuando Pablo estaba santificándose, por así decirlo, para continuar con la obra, el diablo mentiroso incita a la gente a la violencia para cometer crímenes, y de esta manera se hacen criminales y mentirosos como el padre de la mentira. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es ante la multitud. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo al estar delante de multitud? ¿Qué estrategia él utilizó para defenderse de las acusaciones y realmente levantar en alto el nombre de Jesús? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.